Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Estamos comenzando un nuevo mes, un nuevo tiempo, de acuerdo al calendario que rige en nuestra nación y en parte grande de Occidente. Pero hay otro calendario, el calendario de Dios. Y en el calendario de Dios todo comienza en la primavera. Abril es el tiempo donde debemos estar recordando lo que sucedió una primavera hace 21 siglos atrás. La primavera comenzó el 20 de marzo y ahora debemos entender lo que sucedió en tiempo pasado con respecto a la bendición de Dios a la tierra. La tierra fue creada por Dios y Dios vigila la tierra. Dios es Dios de bendición. Toda buena dádiva y don perfecto viene de Dios el Padre, y Dios el Padre un día envió a su Hijo Jesucristo a la tierra para establecer toda bendición a la humanidad. El pecado de Adán y Eva trajo la maldición, pero en el Hijo de Dios vino un cambio a la tierra, un cambio a la humanidad, entró la salvación de vida eterna. Así que hoy hablaremos de el Mesías prometido, hablaremos del Cordero de Dios, hablaremos de lo que sucedió hace 21 siglos atrás. Debemos conocer acerca del origen mismo de la bendición que Dios estableció en la tierra. En la primavera, cada año estamos recordando la muerte de Cristo y su resurrección, pero debemos conocer los antecedentes como es la del Cordero. Dios estableció la orden sacerdotal en el Antiguo Testamento y el sacerdote desempeñaba su función cuando tenía que sacrificar el Cordero y sacar la sangre y rociar la sangre, porque Dios estableció que es en la sangre donde está la vida de la carne en la sangre está. Y Dios dio la sangre para hacer expiación por los hombres en la tierra, por el ser humano. Por eso, primeramente, Dios establece toda una orden sacerdotal en las leyes del sacrificio de corderos que hablaban de lo que sucedería más adelante. Todo esto fue instituido para la nación de Israel. Por eso hay una vinculación estrecha entre la Iglesia e Israel. Nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, debemos conocer nuestros orígenes. Nuestros orígenes están en Israel. Cuando Dios da nacimiento a la Iglesia, esto fue en primavera, al final de la primavera, fue en la fiesta de Pentecostés. En el libro de los Hechos, capítulo 2, allí está registrado, versículos del 1 al 4, cómo fue el gran acontecimiento del nacimiento de la Iglesia. Bajo el poder del Espíritu Santo nace la Iglesia cristiana. ¿En dónde fue esto? En Israel, en la capital de Israel, Jerusalén. Por eso todo cristiano debe saber su identidad. Nuestra identidad está allá atrás, en lo que sucedió en Jerusalén, capital de Israel. Jesucristo nace en Israel. Dios determinó que fuese la nación de Israel, donde naciera el Cordero de Dios, naciera el Hijo de Dios. Y en la carne, Jesucristo nace en Belén, esto es Israel, creció en Nazaret y trabajó desempeñando su ministerio terrenal en Capernaum, pero cuando fue a la muerte y muerte de cruz como el cordero que tenía que ser sacrificado, fue en la capital de Israel, Jerusalén, porque allí nacería la iglesia cristiana. Por eso hay una vinculación estrecha de la iglesia con Israel, de la iglesia con Jerusalén. Por eso todo cristiano debe
conocer estos hechos que sucedieron y están registrados en la Biblia. Por eso hoy hablaremos del Cordero de Dios en la vinculación que hay entre la Iglesia e Israel, lo que Dios estableció desde el principio en Israel. La Biblia nos enseña que en el ministerio de Jesucristo, un día, cuando Jesucristo caminaba con sus discípulos, llegando el tiempo profético, todo tiene un tiempo. Cuando llegó el tiempo profético de la muerte de Cristo, de ir a la cruz del Calvario, aquí está registrado lo que le preguntaron los discípulos a Jesucristo. Capítulo 14 de Marcos, versículo 12, dicen las Escrituras: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Comenzaban 7 días de celebración de la primera fiesta de primavera. Tenía que ver con la primavera. Y dice la Escritura, cuando llegó el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el Cordero de la Pascua, el Cordero de Dios, cuando sacrificaban el Cordero de la Pascua. La Pascua significa sacrificio del Cordero. Entonces los discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? La Pascua se come. La Pascua es sacrificio del Cordero. Un cordero es alimento, tiene carne para comer, y Dios instituyó todo ello para la alimentación. Un día Jesucristo, Él dijo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, que Él era el pan que alimentaba aquí en la tierra. Él descendió del cielo a dar comida. La comida viene del cielo, por eso en la oración al Padre Nuestro todos los días oramos: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En Juan capítulo 6, versículo 51, Jesucristo dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, hay que comer, vivirá para siempre, vida eterna. Y el pan que yo daré es mi carne, la carne del Cordero de Dios, la carne que representaba ese Cordero que alimentaba a toda la humanidad. Y Jesús dijo: la cual yo daré por la vida del mundo. Por eso la Pascua significa muerte, significa sacrificio del Cordero, y hay que comer de ese sacrificio. Por eso hoy estaremos analizando lo que sucedió en tiempos atrás cuando Dios instituyó la Pascua, porque hay que conocer el origen de todo ello para entender acerca de la salvación tan grande que hoy tenemos en Cristo Jesús todos los que somos cristianos. Somos seguidores de Cristo, somos luz en la tierra, somos sal en la tierra y ayudamos a muchas personas que no conocen de Jesucristo. Por eso tenemos que conocer acerca de la obra de Cristo en la cruz, la obra del Cordero de Dios. Padeció, murió y resucitó. ¿Y cuándo fue que sucedió todo ello? Sucedió en una primavera. Por eso, en la primavera es tiempo de reflexionar, es tiempo de estar meditando en la palabra de Dios, es tiempo de luz, es cuando se abren los cielos y se establece una comunicación directa entre el cielo y la tierra para aquellos que quieren conocer la verdad, para ser libres de todo engaño de la serpiente antigua, del diablo que está perturbando
a la humanidad. Por eso este es un tiempo donde debemos estar consagrándonos para buscar más de Dios. Cristo está pronto a regresar y debemos estar preparados para el encuentro con Jesucristo. Por eso estamos convocando después de estos días de consagración al ayuno correspondiente a este mes. Es un ayuno a favor de la tierra, a favor de nuestras ciudades, a favor de nuestras propias naciones, a favor de las autoridades, a favor de la iglesia en general. Es un ayuno de gran bendición. Por eso hoy hablaremos de el Cordero de Dios, el único que vino a la tierra para ayudarnos a ser salvos y tener la vida eterna. Y todo esto fue en primavera, como la primavera que ahora estamos viviendo. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Así es, estamos hablando de Jesús como el Cordero de Dios. Hay un pasaje, ¿no? El de Isaías 53, es donde nos dice cómo Cordero fue llevado al matadero. Y aquí se podría deducir esa palabra en dos partes. La primera porque dice como Cordero, y eso se refiere a Belén, que Belén en hebreo, Bethlehem, significa casa de pan, y ciertamente por eso dice en Juan 6, ¿no? Que el pan descendió del cielo. Yo soy el pan, que vino del cielo. Señor, y hay que comer de ese pan. Sí, por eso Jesús nació en Belén, y porque Belén tenía dos funciones realmente, ¿no? Tenía la función de ser la panificadora del templo de Jerusalén, al igual que el criadero de las ovejas que después iban a ser puestas en el altar de bronce para ser sacrificadas en Jerusalén. Así Aquí que entonces vemos una vinculación muy estrecha entre dos ciudades, Belén y Jerusalén. Sí, para allá iba. Eso es profético. Sí, porque cuando dice Isaías 53 como Cordero se refiere a Belén, pero cuando dice fue llevado al matadero, el matadero es en Jerusalén, así que ahí ya Isaías... Hay un recorrido de ¿cuántos kilómetros? Como 10 kilómetros. De 10 kilómetros entre Belén y Jerusalén. Sí, es correcto. Cuando dice la Escritura, fue llevado de Belén a Jerusalén. Sí, por eso tiene que ver que Jesús nació en Belén y luego cuando él tenía aproximadamente 33 años es cuando él murió en Jerusalén y se cumplió lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 53, que es un capítulo que nos habla de Jesucristo como el siervo sufriente, ¿no? Al igual que Salmos 22 con el salmista David. Esos son los dos pasajes que nos hablan de Jesucristo en su primera venida, que Él venía como un siervo sufriente, como un cordero, que no puso resistencia alguna, sino que se dejó matar, pero que también estaba profetizado, resucitaría de entre los muertos y hoy en día está a la diestra de Dios el Padre, reinando sobre todos nosotros. Así que por eso allí vemos a Jesucristo como el Cordero de Dios. Y algo muy interesante acerca del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la palabra Cordero de Dios aparece 32 veces en total en el Nuevo Testamento. De las 32 veces, 28 están en Apocalipsis. Todo el libro de Apocalipsis van a encontrar el Cordero de Dios ha vencido, nadie puede enfrentar al Cordero de Dios, somos libres, ¿no? Por la sangre del Cordero de Dios, son palabras que están en el libro de Apocalipsis 28 veces, más sin embargo hay otras 4 que no aparecen en Apocalipsis y 2 tienen que ver con cuando, por ejemplo, en Hechos está el caso de el etíope, ¿no? Que estaba leyendo Isaías 53, el hombre que ganó Felipe, que le llevó el evangelio al etíope. Entonces allí mencionan el Cordero, hablando de Isaías 53, y la otra la menciona el apóstol Pedro en su carta, que dice que somos limpiados por aprecio de sangre del Cordero de Dios.
Y las dos últimas tienen que ver con Juan el Bautista. Fue Juan el Bautista quien introdujo a Jesucristo como el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que ha venido a quitar los pecados del mundo. Y como fue el apóstol Juan quien escribió tanto el Evangelio de Juan como también Apocalipsis, entonces quiere decir que él menciona el Cordero de Dios 30 veces. O sea que el mensaje principal que debe conocerse y divulgarse en todo el planeta Tierra es el Cordero de Dios. El Sí. Cordero que quita el pecado del mundo. Aquí estás relacionando todo lo que hicieron los primeros cristianos en el Nuevo Testamento y lo que está registrado en el libro de Apocalipsis. O sea que hasta aún cuando la iglesia sea arrebatada, estaremos allí delante del Cordero de Dios con las muestras del sacrificio, sus manos perforadas, sus pies, sus heridas, son señales de sacrificio, que Él dio su vida por nosotros. Por eso todo comunicador al tiempo de hoy, siglo XXI, este es el mensaje verdadero, el mensaje de la sabiduría que todos deben comunicar, el Cordero de Dios. Es el mensaje central, saber lo que sucedió en Jerusalén cuando el Cordero padeció, murió y resucitó. No quedó en la muerte, al tercer día resucitó. Así que este es el mensaje de predicación, este es el mensaje de enseñanza que toda persona debe oír y debe conocer y debe divulgar. Por eso predicamos el Evangelio de Jesucristo, para que las personas que están apartadas de Dios y son ignorantes en cuanto a la verdad, porque no conocen nada de la verdad. Llega la temporada de este tiempo que le conocemos como Semana Santa, y cuántas personas solamente piensan en la diversión, en cómo ir a disfrutar a otros lugares, a ir de vacaciones y estar apartados totalmente del cielo, de la comunicación con el cielo, cuando en este tiempo hay mucha revelación y toda revelación se centra en Jesucristo. Por eso tenemos que poner en nuestros corazones el mensaje central de hablar de Jesucristo. Debemos hablar de Jesucristo a nuestros familiares, debemos hablar de Jesucristo a nuestras amistades. Hoy con las redes sociales, muchos tienen redes de comunicación con personas que son sus amigos. Bueno, hay que hablar de Jesucristo con los compañeros de trabajo. ¿Cuántas personas están en necesidad apremiante? Las personas que no conocen de Jesucristo están yéndose a caminos equivocados, porque la serpiente antigua sigue en la tierra y sigue engañando, sigue mostrando otro camino, sigue mostrando un camino fácil para resolver los problemas de la vida aquí en la tierra, y por eso muchos son atrapados por la serpiente antigua. Necesitamos hablar de Jesucristo siempre, hoy más que nunca. Y mencionaste el caso de Felipe, el evangelista. Dios estableció diáconos en la iglesia cuando comenzaba la iglesia cristiana, y entonces seleccionaron a diáconos con la característica de ser llenos del Espíritu Santo, y uno de ellos fue Felipe. Y la Biblia dice que una noche Felipe estaba durmiendo y el Espíritu Santo lo despertó para que se moviera hacia el sur de Jerusalén. Esto es a la región de Gaza, donde se han librado batallas bélicas. Así que el Espíritu Santo solamente le dio la orden: levántate y dirígete hacia el sur. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba ya trabajando con un hombre que quería conocer la verdad, quería ser salvo en Dios,
pero no conocía cómo, era un pecador. Entonces el Espíritu Santo está en la tierra con los pecadores para ayudar a los pecadores. La Biblia dice en el Evangelio según San Juan que el Espíritu Santo está aquí en la tierra para convencer de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no conocen a Jesucristo y solamente en Cristo está la salvación. El Espíritu Santo da testimonio de Jesucristo. De la única persona que el Espíritu Santo habla es de Jesucristo y prepara el terreno, prepara el corazón del pecador para que el pecador sea sensible, se arrepienta. Entonces se necesita otra persona, una persona que predique el Evangelio, como fue el caso de Felipe. Ya Felipe era el predicador, era el evangelista, y entonces el Espíritu Santo lo llamó a la tarea a cumplir, evangelizar a un pecador. Y este pecador era el etíope que iba rumbo ya al África, iba de regreso y no conocía la verdad, no era salvo. Entonces Felipe se acercó al carruaje y le preguntó, porque estaba leyendo de las Escrituras, precisamente Isaías 53. Estaba leyendo del Cordero de Dios, pero no lo conocía, como hoy muchos judíos leen Isaías 53 y no lo entienden, porque hay que tener una sensibilidad y la disposición de creer en la palabra de Dios, de creer en Jesucristo. Y cuando rechazamos a Jesucristo, ya no hay más salvación. La única salvación es en Cristo Jesús. Y este hombre etíope, está registrado todo ello en el libro de los Hechos. La Biblia dice que iba leyendo a el profeta Isaías en el capítulo 53. Entonces Felipe oyó lo que estaba declarando con su boca y Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y este hombre etíope le respondió, ¿cómo voy a entender si no hay alguien que me enseñe? Este es el trabajo de la iglesia, de todo cristiano, hombre o mujer, enseñar en la familia, enseñar en el trabajo, enseñar en la calle, enseñar ¿de quién? De Cristo Jesús. No enseñar de los problemas del mundo, enseñar de Cristo. Cristo es la solución a cualquier problema en esta tierra, problemas personales, de salud, problemas espirituales, problemas financieros, problemas laborales, problemas sociales, todo tipo de problema. Jesucristo es el que nos puede ayudar. Entonces dice la Biblia que Felipe se subió al carro junto con el etíope para enseñarle de las Escrituras, y entonces cuando terminó la enseñanza, el etíope dice, bueno, pues lo que yo necesito es ser bautizado. Es lo que enseñan las Escrituras, que debemos ser bautizados. Así comienza la vida cristiana en el bautismo para formar parte de una comunidad donde le serviremos al Señor. Esas comunidades son las iglesias locales. Estamos trabajando en iglesias locales, cada iglesia local con su propio pastor para trabajar en el reino de Dios. Todo esto que acabamos de señalar está en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, de los versículos del 26 en adelante. ¿Quieres comentar algo más sobre ello? Bueno, allí nos dice que este era un etíope, un eunuco, o sea que era de África, eso lo hace un gentil. Entonces él había ido a celebrar la fiesta, pero ahora regresaba a casa y es allí donde él estaba leyendo de Isaías 53, no lo entendía y por eso Dios envió a Felipe, que como bien has dicho, ¿no? El pueblo judío se le hace muy difícil entender Isaías 53 porque ellos piensan que ellos son el Cordero de Dios, Israel.
y en realidad no es así, ¿no? Allí habla de Jesucristo, el Mesías, que vino como el Cordero de Dios para quitar los pecados del mundo. Y eso fue lo que el evangelista Felipe le habló a este etíope, y él no solamente creyó, sino que de él nació el ser bautizado. Había un río, un lugar con agua, y él dijo... No fue Felipe el que le dijo. No, él fue el etíope. Fue iniciativa el que de él. Le pidió a Felipe, bautízame. Y entonces fue bautizado allí mismo, y él regresó a su tierra, que se cree que él fue el primer evangelista, ¿no? en África. En África. Y vemos después cómo Dios llevó a Felipe, prácticamente lo raptó, ¿no? Estaban en Gaza, y de repente aparece en Azoto. Es un tipo del rapto de la iglesia. Sí, porque hablar de esa distancia son de unos 40 kilómetros hoy en día. Sí. Entonces, realmente, en un abrir y cerrar de ojos, estaba 40 kilómetros en otro lado. Al norte de Israel. Sí, al norte de allí, de Gaza. Entonces, es una especie también de rapto lo que Dios hizo con Felipe, y luego Felipe se establecería después en Cesarea. Por eso el conocimiento de la obra del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es fundamental. La Biblia nos muestra en Isaías capítulo 53 del Cordero de Dios, y la Biblia nos muestra que después dice la Escritura que Jesucristo, el Cordero de Dios, haya expiado por los pecados de nosotros. Dice en el versículo 11, verá el fruto de la aflicción y quedará satisfecho. Jesucristo, cuando murió, dijo, consumado es. Ya no hay más que hacer, todo está ya terminado. El diablo está totalmente vencido, derrotado. El diablo no tiene el poder. Ahora el poder lo tiene Cristo, y se lo dio a la iglesia para atar y desatar. Eso está en Mateo 16, 19. Jesús dijo, todo lo que aten en la tierra será atado, y todo lo que desaten será desatado. Jesucristo dijo en Lucas 10, 19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y contra toda fuerza del enemigo, el enemigo es el diablo, contra toda fuerza del diablo, y nada os dañará. Son palabras dichas por Jesucristo, el vencedor del diablo en la cruz del Calvario. Sí, esas fueron las más poderosas palabras que se haya hablado en una primavera, consumado es. Y fueron las últimas palabras que Jesús habló cuando Él murió. Y allí, al hablar esas palabras, ¿no? Consumado es, era decirle prácticamente al diablo que tiene un reloj que está en su contra y que empieza a contar el tiempo para su fin. Sí, desde hace 21 siglos el diablo anda desesperado, anda como león rugiente, está escrito en las Escrituras, buscando a quién llevarse al infierno, porque el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, no para el ser humano. Pero muchas personas, debido al pecado, donde hay idolatría, donde hay adulterio, fornicación, con tanto codicia y avaricia que hoy estamos viendo, la corrupción, cuántas personas están en pecado. Y la Biblia dice en 1 de Juan 3:8 que el que peca le pertenece al diablo. Están en las Escrituras. Entonces el diablo está trabajando para llevarse a muchas personas debido a su pecado al infierno. Jesucristo vino a rescatarnos para que no fuésemos al infierno. A esto vino Jesucristo, y el precio de la salvación fue su propia vida a muerte. Era el Cordero que tenía que morir. Había que tener un intercambio de alguien por alguien, y ese alguien fue Jesucristo, dio nuestra vida. Porque nosotros los seres humanos nacimos en pecado, en el pecado de Adán, por lo tanto estábamos bajo sentencia de muerte.
Pero vino Jesucristo a cambiar la circunstancia de la muerte a la vida. Ahora Jesucristo, Él es el vencedor, Él está reinando a la diestra de Dios el Padre, le delegó toda autoridad a la iglesia para que la iglesia ejerciera todo poder. En Hechos 1:8, Jesucristo, hablando de la iglesia al comienzo, hace 21 siglos, Jesús dijo: recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me serán testigos. No podemos hablar de Jesucristo, no podemos ser comunicadores de Jesucristo si no tenemos el poder, porque el diablo, aunque ya fue derrotado en la cruz, sigue en el planeta Tierra y tiene su punch, tiene su fuerza, y las personas que quieran enfrentarse a Satanás en sus propias fuerzas serán totalmente arrasadas. Por eso necesitamos una cobertura de protección, y esa cobertura es la sangre del Cordero de Dios. Y esto representa la Pascua. La Pascua es protección. Muere el Cordero en sacrificio, pero su sangre debe estar sobre nosotros, debe estar sobre nuestras casas, nuestras familias. Así lo estableció Dios. Donde está la sangre del Cordero, habrá protección del diablo, protección de la muerte. Y donde hay protección, entonces habrá alimentación. La Biblia dice que la noche de la Pascua, cuando Dios estableció todo ello, mientras afuera del hogar del pueblo de Israel había muerte, dentro de la casa estaban ellos comiendo, porque donde hay protección hay comida. Y hoy la preocupación es cómo vamos a comer con tanta inflación. Los precios de los alimentos están subiendo, el salario no alcanza. ¿De dónde tomaremos para comprar la comida? Y además tanta inseguridad, tanta violencia, y no podemos salir de las casas porque no sabemos qué puede suceder. Hay personas que salen y no regresan. Entonces necesitamos protección, provisión, la seguridad de la vida eterna. A esto vino Jesucristo, y todo ello sucedió una primavera en la cruz del Calvario. Por eso la primavera marca un nuevo tiempo y se establece el calendario de Dios. El calendario podemos leer Éxodo capítulo 12, porque allí, cuando Dios estableció la Pascua, la muerte de un cordero, Dios dijo: ahora comienza un nuevo tiempo. El tiempo de salvación, el tiempo de alegría, el tiempo de gozo, porque la Pascua es un parteaguas entre la esclavitud que había en Israel de parte de Faraón en Egipto y la libertad que Dios le daba a Israel para entrar a la tierra prometida. Esa tierra prometida cuya capital fue Jerusalén, donde nacería la iglesia cristiana. Por eso nosotros los cristianos damos gracias al Señor por Israel, por su capital Jerusalén, y oramos por la salvación de los judíos. Oramos como estamos orando por la salvación de todos los gentiles, más debemos orar por la salvación de Israel, porque nuestras raíces están allí. Tan es así que tenemos una Biblia que su parte central está en el Antiguo Testamento, donde está la base de todo lo que hoy podemos conocer con respecto a la iglesia. Por eso Jesucristo, cuando vino, habló de las Escrituras. El Nuevo Testamento no se había escrito todavía cuando Cristo estuvo en la tierra hace 21 siglos. Entonces, ¿de qué Escrituras hablaba Jesucristo? Cuando Jesucristo dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. El Nuevo Testamento no se había escrito, solamente el Antiguo Testamento. Eran los libros de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los Salmos, libros de los profetas. Así que eran libros del Antiguo Testamento.
Así que aquí está la base, y en nuestra Biblia cristiana tenemos la parte antigua del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por eso todo esto lo debemos conocer, sobre todo si somos cristianos, cuál es nuestro origen y nuestra identidad. Está en Cristo ciertamente, pero Cristo fue judío, Cristo nació en Israel. Y Cristo murió en Jerusalén, resucitó en Jerusalén, ascendió al cielo desde Jerusalén y regresará por segunda vez a reinar en Jerusalén. Así que tenemos que conocer todo ello y caminar con Jesucristo, con el Cristo resucitado, porque es el Espíritu Santo el que nos va guiando. Por eso Dios dijo, a partir de la Pascua se establece un nuevo calendario, que es el calendario de Dios. Vamos a leer Éxodo capítulo 12, versículo 1 y 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Allí tenemos la imagen de este calendario. La primavera en el calendario de Dios comienza en el mes de Nisan o de Abib. Para nuestro calendario gregoriano corresponden a los meses marzo o abril. Por eso a veces la Semana Santa cae en marzo y a veces en abril. En este año fue en abril, pero siempre en primavera. Sí, vemos cuando Dios habló a Moisés y Aarón para darle las instrucciones de todo lo que iban a hacer en Pascua, se los dio ese primer día que Dios dijo, a partir de hoy será el día 1 del mes 1. Y ese mes, hoy se conoce como el mes de Abib o Nisan. Por ejemplo, Nisan significa milagros, y Abib en hebreo significa primavera. Así que ese es el mes de los milagros, o el mes de la primavera, cuando Dios hizo libre a Israel de Egipto, o cuando Jesucristo nos hizo libres a todos nosotros de los pecados. Y aquí hay algo muy interesante, porque en el calendario judío el mes tenían que ver la luna para ver el tiempo que transcurría en un mes. Si alguien quería contar los meses, era ver la luna. La luna nueva. La luna nueva marcaba nuevo mes, y la luna llena marcaba la mitad del mes. Así que cuando Dios le habló aquí a Moisés y Aarón, era luna nueva, y prácticamente le estaba diciendo, de aquí a la luna llena, ustedes van a ser libres. Hay mucha relación profética en toda palabra establecida en la Biblia con respecto a Israel, porque todo tiende hacia el futuro, y el futuro somos nosotros, la iglesia. Porque hablar de la luna, el Espíritu Santo nos ha mostrado que la luna nueva es un símbolo de Israel, pero la luna llena es el símbolo de la iglesia. Quien alumbra hoy en la tierra es la iglesia. La luna nueva no alumbra. La luna nueva hay oscuridad, pero la luna llena sí alumbra. Pero la luna llena no alumbra por sí misma, tiene que recibir la luz del sol, y el sol representa a Jesucristo. La Biblia le llama el sol de justicia. Así que Jesucristo alumbra a la iglesia para que la iglesia sea luz y sal en este planeta Tierra. Así que hay un simbolismo en cuanto a la luna. Luna nueva, Israel; luna llena, la iglesia. Sí. Porque hablamos allí del día, el 14 de Nisan o Abib, era el día de la Pascua. Vamos a leer en Éxodo, porque allí está registrado en el capítulo 12 lo que Dios estableció en el orden de los tiempos, a partir de la primavera que se establece la Pascua. Dios es Dios de números, y aquí encontramos algunos números. Dice, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada
cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Bueno, aquí algo que nos está diciendo es el día 10, y ciertamente el 10 se puede relacionar con el 10 del 7º mes, que es Tishri, era el día de expiación, solamente que aquí es el día 10 del mes de Nisan o primer mes, y entonces dice, ese día vas a apartar el cordero. Ahí está la vinculación entre primavera y Otoño, sí. Otoño y primavera. Primavera cuando empieza la bendición de Dios, otoño cuando vemos el resultado de la bendición, el fruto de la tierra, cuando vemos la prosperidad económica, porque Dios es Dios de riquezas. Bienes y riquezas, dice el Salmo 112, hay en su casa. Pero todo comienza en la primavera para que tengamos bienes materiales en el otoño. Por eso hay una vinculación entre primavera y otoño. Sí, además aquí Dios les dice, ¿no? Tienen ustedes 2 opciones para, ahora sí, para hacer un sacrificio de un animal, es un cordero o una cabra. Sí. La cabra, por ejemplo, era la que se usaba en el día de expiación. Habían 2 cabras, una era para Dios y la otra iba a ser para Azazel. Eso era en el día de la expiación. Así que otra vez aquí vemos una vinculación entre otoño y primavera. Así que tenía que ser una oveja o una cabra. Y lo que tienen que tener en común, ya sea oveja o cabra, es que tenía que ser macho de 1 año y sin defecto. En otras palabras, tenía que ser lo mejor del rebaño. Y además es lo que representa la ofrenda cuando nosotros ofrendamos en una iglesia. La ofrenda económica debe ser la mejor que estamos ofrendando a Dios. Y además de eso tenía que ser primogénito. Lo primero. De las cabras o de las ovejas tenía que ser primicias. La primicia, exacto. Entonces, y luego dice, lo vas a apartar el día 10 de Nisan y el día 14 lo vas a inmolar. Y eso tiene que ver precisamente con el Señor Jesucristo. Eso fue exactamente lo que hizo. Cuando hablamos de inmolar o expiación, ¿no? Expiación tiene que ver con lapidar, tiene que ver con cortar, con derramar sangre. Y ahí vemos la conexión entre otoño y primavera, porque Jesucristo, Él fue el mejor cordero de todos. Y además de eso, Él fue lapidado. Él se hizo también expiación por amor a nosotros, y esa es la vinculación entre expiación y Pascua, porque Pascua había que matar el cordero, igual que en el día de expiación había que matar a la cabra en este caso. Y entonces Jesucristo es el que se ofrendó a sí mismo, ofrendó su propio cuerpo, derramó su propia sangre por amor a nosotros. Por eso nadie le puede ganar al precio que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. Así es. Dios estableció todo ello desde la salvación que hizo a Israel cuando era un pueblo esclavo de Egipto, de Faraón. 400 años estuvieron de esclavos, pero Dios, cumpliendo la promesa que le dio a Abraham, desde los tiempos de Abraham, ya Dios había profetizado la esclavitud en un pueblo que sería Egipto. Pero a los 400 años Dios levantó a Moisés para sacar al pueblo de la esclavitud. Dios es Dios de salvación, Dios es Dios de redención, Dios es Dios de libertad. ¿Y cómo vino la libertad? A través de la muerte de un cordero, de la sangre del cordero. ¿Cuáles fueron las instrucciones de Dios? Dios dijo, un cordero por familia.
tienen que comer la carne del cordero asada. Si la familia fuera pequeña, pues varias familias, pero es una familia por cordero, cordero por familia, que tenía que sacrificarse. Y la sangre tenía que ponerse en la puerta de la casa, en los postes y el dintel de la puerta. Que forman la cruz. Que forman la cruz, exactamente. Es el símbolo de la cruz en esa puerta. Así que la sangre tenía que estar allí. El ángel de la muerte iba a pasar en esa noche y cuando viera la sangre pasaría de largo. ¿Qué es lo que significa Pascua? Es protección, es Pascua. Sí, Pascua es lo que significa Pesaj en hebreo, que es pasar por alto. Pasar por alto, pasar de largo. La muerte pasó porque la señal de la sangre estaba en las casas. Donde hubiese la señal de la sangre, la muerte pasaba. Todo esto es protección. Mientras tanto, dentro de la casa estaban comiendo el cordero asado. Eso dice la Escritura. Y estaban comiendo listos para salir, porque era el tiempo ya de salir a la tierra prometida. Y en la mañana, antes del amanecer, tenían que estar ya con los pies fuera de la casa, rumbo a la tierra prometida que Dios había establecido. Esto es liberación, esto es libertad, esto es salvación, y el precio fue sangre. Pero en el Nuevo Testamento encontramos que el Cordero de Dios, quien representa a Jesucristo, Él dio su propia sangre, murió por nosotros para que fuésemos todos salvos, libres. Por eso cuando un pecador se arrepiente de sus pecados, al oír el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la cruz, y el pecador se arrepiente de sus pecados, empieza entonces su salvación. Empieza a caminar hacia la tierra prometida, que es el cielo. Entonces, el Espíritu Santo viene a la persona para trasladarla de la esclavitud a la libertad, de la maldición de muerte a la bendición en Cristo Jesús. La salvación para nosotros hoy en día, a través del Evangelio, es un traslado espiritual del reino de Satanás al reino de Jesucristo. En el tiempo de Israel era el reino de Faraón al reino de Dios. Sí. Aquí es el reino de Satanás al reino de Jesucristo. Esto es la salvación. Esto no es religión. Cualquiera puede tener una religión y decir que asiste a una iglesia y puede llamarse cristiano. Pero ¿cuántos caminan bajo la sangre de Cristo en protección y en santidad? Porque la Biblia habla de la santidad. Que hay dos puntos que me gustaría tocar rápido en cuanto a esta cena que hizo Israel aquel día. La primera es que tenían que comer el cordero asado, y también dice hierbas amargas. Las hierbas amargas también nos habla de la aflicción que Jesús tuvo, el padecimiento que tuvo en la cruz. Y otra nota es de que ese día no tenían que ponerse pijamas para dormir, sino tenían que estar listos, ¿no? Con su ropa vestida, con sus zapatos puestos. Para nosotros representa la armadura de Dios. Exacto, Efesios 6. La armadura de Dios. La armadura de Dios. Porque en cualquier momento al rapto de la iglesia. Porque en cualquier momento iban a salir. Nos vamos. Y nos vamos a casa. Tenemos que estar preparados. Hay una vinculación muy estrecha entre lo que fue la Pascua que Dios instituyó para la nación de Israel, la Pascua judía, y la Pascua que tiene que ver con la iglesia. La Biblia dice en 1 Corintios que para nosotros los cristianos nuestra Pascua es Cristo y ya fue sacrificada. Así que por eso nosotros caminamos bajo la sangre de Cristo, en el poder del Espíritu Santo, para reprender las obras de las tinieblas. Así que la iglesia tiene que conocer todo ello. Estamos en primavera, estamos en un año más y debemos ser conscientes de todo lo que sucedió en la cruz del Calvario.
Amigo, amiga, que nos has estado viendo y oyendo en esta enseñanza, Dios es bueno para con todos nosotros. Dice la Escritura que Jesucristo todavía no regresa al planeta Tierra porque está esperando Dios que toda persona se reconcilie con Él. Dios espera que el pecador se arrepienta de su incredulidad, de estar apartado de Dios y se reconcilie con Dios a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Esa sangre puede operar en cualquier momento cuando hay arrepentimiento y decidimos regresar a Dios. Puedes tú hacer esta declaración de fe si es tu voluntad. Repite después de mí: Señor Jesús, en este momento me arrepiento de estar apartado de Dios, me arrepiento de estar caminando en cosas intrascendentales en este mundo y no en la verdad. En este momento reconozco tu sangre, la sangre que derramaste en la cruz, y declaro que la sangre ahora viene a mí a limpiarme de todo pecado. Señor Jesús, entra en mi vida y sé mi Salvador y mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a caminar a partir de hoy como un hijo de Dios, hija de Dios, como tú lo has demandado en tu palabra. Me declaro hijo o hija de Dios. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración, es un acto de fe. La Biblia dice que ya pasaste de muerte a vida. Ahora tienes la vida de Dios, la vida espiritual en Cristo Jesús. Y ahora hay que ir a una iglesia, ser enseñados en la Biblia y aprender más, porque el tiempo está cerca del regreso de Cristo. Pues agradecemos que hayan estado con nosotros en estas enseñanzas tan hermosas que tenemos en la Biblia cuando estamos estudiando del Cordero de Dios, del Señor Jesucristo. Que las bendiciones sigan estando con ustedes y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Bendiciones.